Estaba en mi cama dormido y me desperté porque mi buscapersonas estaba encendido. Solo decía: hubo un accidente automovilístico en París. Dodi murió. Dee está lesionada. Está en el hospital. Esto no es una broma. Lo escuché en la radio cuando estaba regresando al dormitorio. Entonces bajé las escaleras, encendí la televisión y junto a toda la nación me quedé paralizado. Estaba en esta habitación. Lo recuerdo tan vívidamente. Pienso que cuando ella murió todos sintieron algo. Estaba dormida en la cama y uno de mis editores me llamó y me dijo que Diana había tenido un accidente automovilístico. Mucha gente sintió que cuando ella murió se apagó la luz. Una luz muy particular que nunca antes habíamos tenido y que en realidad no hemos tenido desde entonces. En el momento en que murió, creo que la prensa británica, los medios de comunicación y todos estábamos llenos de tristeza, de arrepentimiento y horror, porque sentíamos que lo que habíamos hecho había causado esto. Entré en la oficina en el Palacio de Buckingham y aunque ni siquiera estaban las luces encendidas, la gente ya se estaba reuniendo. Había una gran multitud silenciosa. Mary, mi esposa, que es muy prudente, me dijo: no andes por las nubes, Jeffrey. Quédate tranquilo. Sé reservado y serio en cada entrevista que hagas. Le dije que era un buen consejo. Luego ella vio a Tony Blair en televisión a primera hora de la mañana y se quedó viéndome justo cuando me iba y dijo: es imposible que andes por las nubes, Jeffrey. Así que me di cuenta de que Tony Blair había cambiado las reglas cuando la llamó la princesa del pueblo. La consideraban una más del pueblo. Era la princesa del pueblo. Y así es como la recordaremos. Así permanecerá en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. La frase «la princesa del pueblo» se ha convertido en una de esas frases con las que se ha identificado todo el asunto. Y no recuerdo, en absoluto, ninguna discusión al respecto. La única mención que tengo en mi diario es que acordamos que estaba bien llamarla la princesa del pueblo. El discurso de Tony Blair en su circunscripción cuando se enteró de la noticia sobre Diana fue absolutamente excelente. Quiero decir, él fue quien acuñó la frase «la princesa del pueblo», que describía completamente lo que la gente sentía por ella. Y este tipo de expresiones tienen una resonancia que realmente toca la verdad, llega a lo más profundo de las personas. Al principio hubo mucha hostilidad hacia los medios de comunicación. Particularmente se culpaba a la prensa sensacionalista, de ser la razón, parte de la razón, por la que había muerto porque solíamos comprar las fotografías. Los fotógrafos la perseguían. Pienso que de alguna manera una parte del sector de los medios de comunicación se sintió culpable o responsable de lo ocurrido. Bueno, creo que inmediatamente los paparazzi sintieron una gran vergüenza por la manera en que la habían estado siguiendo, incluso hasta el momento de su muerte. El hermano de Diana, Charles Spencer, la llamaba la mujer más perseguida del mundo. No había duda de que estaba buscando tomar otra dirección en su vida en ese momento. Siempre decía que quería irse de Inglaterra, principalmente por el trato que recibía de la prensa británica. Creo que nunca entendió por qué los medios de comunicación criticaban sus buenas intenciones, por qué parecía socavarla permanentemente para manchar su nombre.
Es importante destacar que entre todas las ironías relacionadas con Diana, quizá la más notoria fue el hecho de que, siendo una mujer cuyo nombre honraba a la antigua diosa de la caza, terminó siendo la persona más perseguida de la era moderna. Aunque muchos sentían coraje, lo que más sentían era dolor. Se sentía una gran tristeza por encima de todo, y la magnitud de eso iba más allá de lo que la gente podría haber imaginado. Mucha gente experimentó el dolor de manera vicaria, pero ¿te imaginas cómo podría ser el dolor si supieras que tu propia madre o tu propia hermana murió? Ya eso es otra cosa. En otras palabras, pudo haberse convertido, y algunas personas lo saben, en una forma de histeria. Durante los primeros días, la reacción del público hacia la reina fue muy inusual. De hecho, a veces se sentía bastante escalofriante. Siempre he pensado que fue un poco injusto. El problema con la monarquía son las reglas. Las reglas están como escritas en piedra, que incluso los que tienen mayor poder como Su Majestad las obedecen. Así que no fue posible poner la bandera a media asta por alguien que no era real. Y ahora que lo pensamos, sabemos que fue estúpido. ¿Nos equivocamos, no? Por supuesto que sí. No se requiere de tanta inteligencia y retrospectiva para darse cuenta de eso. La falta de una bandera a media asta en el Palacio de Buckingham ha generado el disgusto de muchas personas, mientras que la ausencia de la familia real, que se ha mantenido en Balmoral, ha causado consternación en otros. Lo que había que recordar es que eran una familia. Los hijos de Diana estaban en Balmoral. La reina y el duque de Edimburgo estaban en ese momento preocupados por los niños que habían perdido a su madre, así que estaban enfocados en ellos. En un momento de la entrevista, William dijo que, cuando ellos estaban en Balmoral, él estaba muy consciente de lo que sucedía en Londres. Dijo que definitivamente querían distanciarse y no saber sobre lo que sucedía en Londres y la reacción del público. Obviamente sabía que era un asunto masivo. De hecho, dijo que estaba muy sorprendido cuando bajó y vio millones de flores y decenas de miles de personas en la calle. Cuando ella regresó a Londres desde Escocia y vio cómo estaba la capital de luto, no pudo evitar conmoverse. Como reina, que siempre ha estado en contacto con sus súbditos, reconoció que el palacio necesitaba admitir que se habían cometido errores con Diana. La reina consideró que debían aprender de Diana a ser más humanos con el público y tener más contacto con la gente de lo que habían tenido. La nación reconocía que en eso Diana era sumamente buena. La nación necesitaba reconocer que la familia real realmente entendía las dificultades económicas y sociales por las que estaban pasando. Sí, ha cambiado, se ha modernizado y ha tenido que hacerlo para mantenerse al día con las exigencias del público y seguir manteniendo el apoyo. De hecho, pienso que también para justificar su existencia. ¿Y cómo era Diana al respecto? Sabía hacerlo muy bien, quizá no siempre, pero sí que sabía. Diana ya no era prácticamente parte de la familia real. Pienso que era ella misma. Tenía algo que la hacía sobresalir más allá de todo eso. Era algo peculiar de ella. Ni siquiera estoy seguro de que la gente dijera, «Oh, un miembro de la familia real». Diana adquirió una relevancia aún mayor. Sin embargo, esto representaba un desafío para la familia real, ya que para el público ella poseía una presencia que la destacaba por encima de ellos. Nadie había visto algo así. Como recordarás, Diana fue un gran icono en los años 80 y 90. Recuerdo que cuando era niña y vi la boda real, estaba completamente hechizada por ella. Ella era como el ejemplo perfecto de cómo debía ser una princesa. Así se veía en los medios. Muchos hombres decían, políticamente, que ella solo tenía que hablar para tenerlos arrodillados a sus pies. Tenía un don increíble. Era hermosa. Y a su vez, era una mujer muy inteligente. Tan inteligente que podía hacer que los hombres hicieran cualquier cosa que ella dijera, y sabía que podía hacerlo. Ella era caprichosa en ese sentido, y sabía que solo tenía que pedir algo para que eso sucediera. Pero en general yo sentía que lo hacía para bien. Pienso que su labor caritativa fue extraordinaria. Puedo asegurarles que la búsqueda de la perfección que exige nuestra sociedad puede dejar al individuo sin aliento a cada paso. Esta presión
inevitablemente, se extiende a la forma en que nos vemos. Los trastornos alimenticios, ya sea anorexia o bulimia, muestran cómo un individuo puede convertir la nutrición del cuerpo en un ataque doloroso contra sí mismo. Y la razón de este problema es algo más profundo que va más allá de la mera vanidad. Ella era una mujer muy interesante, muy compleja y muy brillante. Una mujer mucho más fuerte, una mujer que hablaba abiertamente sobre temas como trastornos alimenticios y enfermedades mentales. Y de alguna manera, todo eso forma parte del gran legado que nos ha dejado. Ella no solo promovía un cambio en la forma en que debíamos estar en público y los temas que se debían tratar, sino que también facilitó ese cambio. Aunque no llegó a tener estudios superiores, era muy inteligente y definitivamente poseía una gran y profunda inteligencia emocional. Ella era muy intuitiva con las personas y tenía una facilidad para resolver problemas de forma eficaz. Pienso que las personas la veían como alguien que tenía una vida perfecta, tal como una princesa de cuento de hadas donde todo es simplemente maravilloso, pero en realidad ella sabía que no era así y que tenía sus propias dificultades. Pienso que entendía muy bien los sentimientos y sufrimientos de las personas, pues ella también tenía los suyos. Ella sentía una empatía muy peculiar e intensa por las personas que estaban afligidas o sufriendo. Pienso que quizá era así porque también había sufrido mucho y de alguna manera se preocupaba por el sufrimiento de la gente y deseaba hacer algo al respecto. Eso era algo muy personal de ella. La edad promedio de jóvenes sin hogar está bajando. Niños de tan solo 11 años han llegado a Center Point este año. Algunos han estado huyendo de la violencia física y emocional, otros del abuso sexual. De alguna manera, lograba entender realmente cómo se sentían. Y eso es algo que no puedes fingir. Es algo que simplemente tienes, y ella lo tenía. Ese gen en particular, obviamente, se transmitió a William y Harry porque ya sea por sus labores con los veteranos o por sus labores con personas sin hogar o víctimas del SIDA, tienen una gran capacidad para identificarse con personas con las que de ningún modo tendrían algo en común. Es algo que no puedes aparentar, no puede ser falso, es algo genuino. Creo que en gran medida se debe a su madre. Y por supuesto al hecho de que también estuvieron expuestos al trabajo que hacía ella. Me siento muy unido a Centre Point. Es una organización benéfica con la que tanto mi madre como mi padre se involucraron apasionadamente. De hecho, cuando mi madre fue patrocinadora, Harry y yo tuvimos nuestro primer contacto con Centre Point. Yo era mucho más joven, guapo y más ingenuo en ese entonces, pero comencé a abrir los ojos al mundo al que tantos jóvenes londinenses se enfrentan. Las visitas que hacíamos con nuestra madre avivaron un interés profundo y creciente en el trabajo benéfico que la organización realiza en favor de las personas sin hogar. La idea del servicio desinteresado que representa Centre Point me impactó profundamente y por eso fue la primera organización benéfica con la que decidí asociarme. Desde que me convertí en el patrocinador he tenido el privilegio de presenciar de primera mano y con la máxima admiración el gran trabajo de sus voluntarios. Pero he visto el extraordinario coraje de muchos de los jóvenes de Centre Point para enfrentarse a desafíos que parecen ser insuperables en sus vidas. Soy privilegiado de estar asociado con tales personas y con una organización como esta. Se sentía feliz de llevar a sus hijos a refugios para personas sin hogar, exponiéndolos a problemas que realmente le importaban y abriéndoles los ojos a una edad temprana. Pienso que les enseñó que tenían una posición única para generar conciencia sobre situaciones como esas y, a su vez, para brindar consuelo a las personas y ser vistos haciendo algo positivo para mejorar sus circunstancias. Y eso es algo que hasta ahora han seguido haciendo. Era una mujer joven y compleja en muchos sentidos. Su compañía era muy divertida y entretenida cuando estaba en privado, lejos de las cámaras. Pero constantemente se sentía bajo una presión extrema ejercida por la familia real, el público en general y, por supuesto, por los medios de comunicación.
Le resultó muy difícil tratar de equilibrar todos estos diversos aspectos de su vida, es decir, mantener su privacidad y cumplir con la obligación que sentía que tenía. Tenía una relación muy cercana con los editores de los periódicos sensacionalistas. Los veía, hablaba con ellos. Quería que estuvieran de su lado, obviamente. Era muy astuta en la forma en que les hablaba. Ella era muy abierta a ellos y con los que creía que estaban de su lado, les era muy útil también. Diana a veces recibía mucho más de lo que esperaba mientras controlaba a la prensa. Tenía un don increíble para hacerlo, pero realmente la idea de controlar a la prensa y sus narrativas no era más que una ilusión. Quizá es muy cierto el dicho que dice, el que juega con fuego se quema, pero sin duda ella colaboraba activamente y sabía muy bien cómo lo estaba haciendo. No obstante, el destino fue que terminara mal. Era tan popular y ejercía tal atracción que sus fotografías por sí solas vendían periódicos. Ese es el secreto de por qué fue la mujer más buscada del mundo. Pienso que la relación que desarrolló con el público y con los medios era un poco diferente. Era complicada y con el tiempo se tornó tan fuerte que le ocasionó problemas psicológicos. Y aunado a esa situación, tenía otros problemas que condujeron a la desintegración de su matrimonio. Y como era de esperarse, las personas tomaron partido de eso. Pienso que todo fue difícil para ella. Se tenía la idea de que el príncipe Carlos era un hombre mayor que cínicamente había buscado una novia virginal a la que se sabía que no amaba, que estaba enamorado de otra persona y que lo había hecho por la monarquía. Pero luego descubrí que todo eso era completamente falso, pues era tan ingenuo como su novia y no estaba preparado para el matrimonio. Ya se sabía bastante bien que ella había entrado en pánico antes del matrimonio y había pensado en dejarlo todo, pero descubrí que de hecho él también lo había pensado. Por supuesto, como sabemos, siguieron adelante, pero ambos tenían muchas dudas. Ambos ya sabían que era muy poco probable que su matrimonio funcionara. Sin embargo, él hizo un gran intento desde el comienzo y se esforzó para que funcionara, y así llegaron a tener unos 2 años de matrimonio sin muchos problemas. Bueno, el príncipe Carlos reaccionó a la noticia de la muerte de Diana con una tremenda compasión hacia sus hijos. Ciertamente puso a los niños primero, y eso se mostró hasta el final en la forma en que se comportó al ir a París a buscar el cuerpo de Diana. No iba a permitir que su cuerpo fuera transportado por los funerarios. Él fue personalmente a recoger el cuerpo. Mostró una enorme consideración por William y Harry. Fue muy conmovedor. Debió haber sido muy difícil para ellos con todas esas multitudes y el ruido que hacían, lanzando flores, llorando y gritando, pero manejaron muy bien la situación. Fue Harry quien compartió cómo había enfrentado años de luchas con su salud mental debido a la pérdida de su madre. A los 12 años, tuvo que caminar detrás del cortejo fúnebre de Diana y, según él, aceptar ese dolor le llevó casi 20 años. Durante ese tiempo, dijo que solo evitaba enfrentar la realidad. Pienso que representaba como una especie de feminidad. Creo que tuvo una influencia mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Creo que las dificultades en su matrimonio, las cuales de alguna manera eran únicas debido a quién era su cónyuge, y las circunstancias particulares que la rodeaban, se vieron agravadas por la manera en que algunas mujeres y la gente se burlaba de ella. Creo que por su triunfo, si bien lo fue, me parece que muchas mujeres aún la recuerdan y dicen, así es como una mujer fuerte puede superar las dificultades que las burocracias o un establecimiento colocan en su camino.
Diana fue una mujer muy agraviada. Fue tratada sin duda muy injustamente. No se debió haber motivado a ninguna mujer a realizar ese tipo de papel público sin contar con sistemas de apoyo, sin asesoramiento de prensa y sin tener una idea real de qué esperar. Era joven e ingenua, pero muy rápidamente aprendió a dar a medida que recibía y se convirtió en una gran maestra manipulando a los medios, algo que él nunca hizo. El duque de Edimburgo se esforzó mucho. Como ya sabes, él le escribía muchas cartas. Hacía todo lo posible para ayudarla con la ruptura de su matrimonio. Sin embargo, no había forma de ayudarla. Se sentía de tal manera que no había nada que pudiese ayudarla. Además, había personas que quizá no tenían buenas intenciones y le daban consejos, lo cual era peor. Por ejemplo, nunca debió haberse involucrado con los Fayette, pero ya sabes, lo hizo. Yo personalmente traté de advertirle que no se involucrara con ellos, pero no sirvió de nada. Al final, es muy difícil, o quizá no se puede detener a alguien que ya está en el camino hacia su propia destrucción. Creo que nadie se tomó en serio la relación con Dodi Al-Fayed, excepto quizá él mismo y su familia. Es posible que ella solo quisiera divertirse un rato, pues en realidad ella podría haber dicho, ¿sabes qué? Puedo arreglármela sin ti. No creo que lo haya hecho directamente para enojar a la familia real, aunque sí debió haber disfrutado el hecho de haber sorprendido a la gente. Pienso que probablemente Diana sabía muy bien que a la familia real no le iba a gustar. Tal vez esa fue una de las razones por las que aceptó irse de vacaciones en el año 97 con los Al-Fayed. Ella tenía ofertas para irse con otras personas, pero se fue con Mohamed y su familia. Y sabemos que Diana se estaba metiendo en algo que podía resultar más bien negativo para ella. Y como sabes, al final de todo, eso fue lo que exactamente sucedió. No estoy segura de que realmente haya encontrado la solución para su vida personal. Su amor por Hasnat Khan, el médico pakistaní, resultó en nada, y luego su romance con Dodi Al-Fayed obviamente no la iba a llevar a ningún lado. Así que creo que su vida personal no estuvo muy bien, pero pienso que lo que más le importaba era su futuro y la forma de vida que quería llevar. Pienso que su gran esperanza era generar un cambio positivo. Eso era lo que ella quería y lo podía hacer muy bien. No fue alguien de la política, aunque a veces los políticos la acusaban de actuar como tal. Por ejemplo, en los primeros días de la campaña sobre las minas terrestres, fue acusada de entrometerse en cosas en las que no tenía por qué hacerlo. Ella quería sensibilizar a las personas sobre algo que le preocupaba muchísimo. Ella era genuina en su compromiso, pues se implicaba directamente y aunque no siempre estuviera en la línea de fuego, caminaba entre minas terrestres y les tomaba la mano a los leprosos. Ella consolaba a las personas que estaban muriendo de SIDA. Ella se ponía la camiseta, por así decirlo. Y hoy en día vemos todo tipo de celebridades y figuras públicas siguiendo sus pasos. Por ejemplo, Angelina Jolie, George Clooney, David Beckham e incluso Madonna, que están haciendo un gran trabajo de caridad y aprovechan sus influencias para atraer la atención de la gente. Cuando Diana actuó así, desafiaba las normas para cualquier miembro de la familia real. Pienso que Diana fue extraordinaria. Ciertamente no le importaba la clase. No estaba obsesionada con la vida de los millonarios, como mucha gente lo está hoy en día. Piensan que el dinero es lo más importante, pero esa no era Diana en absoluto. Ella pensaba que la humanidad y el bienestar de las personas era mucho más importante. Ella se dedicaba a trabajar por causas, que el momento no era prioridad. Por ejemplo, todo lo que hizo por el beneficio de las personas con VIH o SIDA, o la presión sobre el gobierno para dar solución a temas como las minas terrestres. Quiero decir, ella abordaba y le daba importancia a muchos temas no tratados. Fue muy activa en el sector humanitario.
Creo que nadie de la familia real había sido así. El tratado que se firmó justo antes de su muerte ha llevado prácticamente a la abolición de las minas terrestres. Ahora Harry está encargado de eso para asegurar que en el año 2025 ya no existan más. No hay duda de que se ha logrado una gran cantidad en los últimos 20 años. Las minas terrestres siguen siendo armas políticamente tóxicas a los ojos de las personas de todo el mundo. Han sido destruidas grandes reservas del gobierno y la producción de estas armas alrededor del mundo por parte de los productores ha casi cesado. Aunque ha llevado tiempo, pienso que ahora nos estamos dando cuenta de la verdadera magnitud de su trabajo y de todo lo que ella logró hacer. Una de las acciones más destacadas que realizó creo que fue en 1987, cuando visitó un hospital donde había personas enfermas de SIDA. Ella los tocó y los abrazó físicamente, a pesar de que en ese momento se creía que acercarse a una persona con esta enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte. Creo que eso cambió la percepción que se tenía. Es importante recordar que este era un territorio inexplorado para un miembro de la familia real. Entrar en un hospital y tomar de la mano a personas que padecen de VIH, especialmente en un momento en que la sociedad generalmente lo rechazaba. Podemos viajar hacia el pasado y recordar que fue en 1987 cuando se rompieron esos tabúes sobre el SIDA, y fue gracias a ella. Estuve presente ese día cuando estrechó la mano de esos jóvenes desafortunados en el hospital de Middlesey, quienes luego fallecieron. Y lo hizo sin usar guantes. En esa época los miembros de la realeza usaban guantes blancos. Antes de la llegada de la princesa Diana, recuerdo que la pregunta era si usaría o no guantes, y ella decidió no hacerlo. Yo particularmente creía que no lo haría, y ella ha confirmado mi creencia. Ella conocía los hechos. No podía influir en la investigación sobre el SIDA, pero sí podía contribuir a destacar las desigualdades y recaudar grandes sumas de dinero, algo que hizo a lo largo de los años. Lo más notable era que ella abrazaba a la gente, mientras que la familia real se mantenía a 1,5 metros de distancia al momento en que las personas les hacían reverencia. Rompió todos esos tabúes y abrazó a las personas con SIDA. Si me hubiesen preguntado en ese momento si podría abrazar a alguien con SIDA, no sé qué hubiese dicho, no tenía ni idea, pero cuando la vi abrazar a alguien con SIDA pensé que sí. Obviamente no es un problema. No es peligroso conocer a las personas con VIH, por lo que puedes estrecharles la mano y darles un abrazo. El cielo sabe que lo necesitan. Tenía esa capacidad de hacer que la gente fuese más sencilla y honesta, y era increíble, simplemente increíble. Pienso que el príncipe William y el príncipe Harry han mantenido ese legado, lo que habría sido inaceptable hace 20 años. El VIH era sinónimo de muerte. Aún no existía un tratamiento en el mundo desarrollado y mucho menos en las regiones más pobres. El estigma impedía que las personas positivas de VIH hablaran abiertamente sobre su condición, incluso hacía que las personas vulnerables no tuviesen el coraje de entrar en una clínica y pedir una prueba. Pero gracias al trabajo de los líderes de la lucha contra el VIH, personas como Nelson Mandela, el señor Elton John, el Dr. Peter Piot, los valientes activistas de TAC y ACT UP, y como mi madre, la princesa Diana, hemos logrado un gran progreso. William y Harry han tenido que lidiar con la imagen de su madre proyectada en la prensa, sobre la cual no tienen control. Bien sea por un examante vendiendo cartas o por personas que recuerdan cómo pasaban el tiempo con Diana en el ámbito del trabajo, el amor o cualquier otro. De hecho, ha habido instigadores, cortesanos y amantes que han sacado provecho de la memoria de Diana. William y Harry han tenido que lidiar con eso sin poder controlarlo. Harry ha mencionado recientemente que en el pasado sentía que vivía en un conflicto por su posición. Se ha sentido incómodo por todo ese escrutinio público. No quería tener una vida expuesta siempre al público, pero a su vez sabe que puede utilizar su posición única para difundir su mensaje de manera sutil y utilizarlo como arma blanca de diplomacia, por así decirlo. Pueden alcanzar a un público mucho más amplio, incluso más de lo que hace una celebridad promedio.
Nuevamente, hablé con el príncipe William sobre eso y dijo, ya sabes, no tienes para nada el control. Ella se metió en muchas dificultades porque trató de jugar el juego de los medios. Luego dijo que es un mundo de artimañas y que hay muchos engaños detrás de todo eso. Él siente que ella estuvo muy sola, muy vulnerable. No estuvo bien protegida una vez que comenzaron los conflictos en el matrimonio. La verdad fue muy conmovedor la forma en que lo dijo. Él se sentía muy triste porque sentía que ese era el tipo de papel que él y Harry podrían haber jugado si hubiesen sido mayores. De hecho, en la medida en que fueron convirtiéndose en adultos, se han tenido que acostumbrar a vivir como en una pecera. Entonces habrían podido protegerla mejor de lo que ella pudo haberse protegido a sí misma. Pienso que sienten que usaban su imagen y la explotaban. Bueno, debo decir que, en mi opinión, ellos han sido muy indulgentes, teniendo en cuenta que su madre fue prácticamente conducida a su muerte. Creo que la forma en que se comportan, la amabilidad y la compasión que muestran es muy notable. De alguna manera, fue destructiva con la familia real. No me refiero de forma deliberada o directamente, porque ella era parte de la monarquía. Sin embargo, claramente, su objetivo e intención era asegurarse de que el príncipe de Gales nunca se convirtiera en rey. En muchas de sus transmisiones en vivo, de alguna manera insinuaba a los periodistas y biógrafos que quería evitar que eso sucediera. Diana dio declaraciones sobre la idoneidad de Carlos para ser rey en esa infame entrevista panorámica que hizo con Martin Bashir. Creo que tal vez se arrepintió de haber dicho algunas de las cosas que dijo para ese documental, sobre todo porque lastimaron a sus hijos, lo cual nunca fue su intención. No dijo que no quería que el príncipe Carlos fuera rey, dijo que pensaba que tal vez él no quería ser rey, lo cual al decirlo sonó pícaro. Siempre fue muy inteligente al escoger sus palabras en sus declaraciones públicas. Estas tenían varios sentidos. De todas las que dijo, esas fueron las que tuvieron mayor poder de destrucción. Ella vio un lado de Carlos muy diferente al que nosotros veíamos, y creo que gran parte de lo que dijo probablemente estaba alimentado por la ira, la amargura y el resentimiento. Y por eso sabía que el hablar de la idea de que el propio Carlos deseaba salirse de la línea de sucesión sería dinamita. Creo que no lo pensaba muy bien en términos de lo que realmente quería, porque ninguna madre querría que su hijo mayor se impusiera en el reinado tan pronto. Pero estoy segura de que ella sabía que era algo que podría dañarlo considerablemente, y lo hizo. Desde ese entonces, él ha estado luchando contra esa idea que algunos tienen de no querer ese futuro trabajo. Es interesante cómo ha cambiado Carlos. En 1997 no era una figura tan popular. Era visto como el hombre que, inexplicablemente, había elegido distanciarse de una mujer extremadamente bella, vulnerable y todavía joven. Y sin embargo, 20 años después, se ha convertido en una figura cuya calidad de vida es aclamada por el público mucho más que nunca. Además, sus ideas sobre la naturaleza, el medio ambiente, sobre este país y la humanidad, ya no son anticuadas, sino más bien visionarias. Creo que a menudo se pasa por alto la influencia de Carlos en la crianza de sus hijos. Muchas personas podrían pensar que fue únicamente responsabilidad de Diana criar a William y Harry y prepararlos para ser los jóvenes que son. Sin embargo, es importante recordar que desde los 12 y 15 años crecieron sin su madre. Bien hecho, hermano. Gracias, creo que me lo merezco. ¡Cállate! Casi me caigo de mi caballo cuando te pasé la pelota y no la viste. Tonto. ¿Dijiste tonto? Sí, no es una mala palabra. ¿Estás seguro? En realidad no quise decir lo que estás pensando.
Está bien, Harry, como tú digas. No podría estar más de acuerdo. Los hombres tan educados que son hoy en día se debe en gran parte a Carlos. Creo que a menudo se ha pasado por alto su papel como padre. Carlos asumió su papel y ha hecho el trabajo de padre y madre en épocas de dificultades inimaginables. No fue una situación fácil, por lo que se merece más crédito del que realmente se le da. Creo que lo único que tenían en común Diana y Carlos era el cómo querían criar a esos niños. Por supuesto que Diana era muy guapa, eso siempre ayuda. Además, era muy fotogénica y sabía cómo posar para los fotógrafos. Lo hacía de manera natural. Más allá de eso, era una persona de muchos sentimientos y muy amigable. Le gustaba hablar con la gente y les motivaba a hablar de sus problemas. Ella era realmente una persona compasiva. Si recuerdas bien, si recuerdas todas las imágenes de ella que la gente veía, había millones de fotos de la princesa Diana, pero hay algunas fotos en donde se ve cómo agarró la mano del hombre que tenía SIDA. Había otras caminando por el campo minado. Y otras de la noche en que el príncipe Carlos estaba haciendo una gran entrevista televisiva y ella llevaba ese maravilloso vestido negro que luego salió en todas las portadas al día siguiente luciendo preciosa. Se la recuerda por sus imágenes. Y no creo que todo eso haya sido fingido. Creo que fue instintivo. Ella conocía el poder de la imagen. Y conocía el poder de la imagen para crear esta sensación de una persona empática, pero que era real. No podía fingir eso. Para las personas que apenas conocen la historia de Diana, es una fascinación sin fin. Era una mujer increíblemente bella y glamurosa que vivió una vida extraordinaria y tuvo un gran impacto en el mundo. Las personas que ahora tienen alrededor de 20 años realmente quieren saber más sobre ella. Quieren escuchar sobre su vida y su legado y ver de qué se trataba realmente todo el alboroto. Es muy difícil para ellos imaginar que alguien haya sido tan famoso antes de la era Kardashian y en una época anterior a las redes sociales. Ella fue uno de los primeros grandes iconos de nuestra vida. Pienso que la muerte de la princesa Diana hizo que la gente pensara que la familia real estaba un poco desactualizada. Actualmente es mucho más probable que la reina tome el té con el personal de enfermería en la cantina en lugar de ir a la sala de juntas. Es decir, esto es solo uno de los cambios, pero claramente ha habido otros. Creo que este cambio ha sido impulsado, por así decirlo, desde abajo hacia arriba, gracias a la influencia de Diana y a su forma de abordar su papel. Esto llevó al público a exigir que la familia real se adapte. Si me preguntas si la familia real moderna es muy diferente a la de hace 20 años, diría que sí, es muy diferente. En un momento en que la reputación de la mayoría de las instituciones parece estar en caída libre, ya sea de los bancos, el Parlamento, los políticos en general, las estrellas del deporte, me parece que la monarquía se ha opuesto a la tendencia. Pero pienso que ha sido así, porque la reina se ha adaptado. Ha pasado por un proceso de adaptación continuo. También es posible que les pasaran todas las cosas realmente malas, mucho antes que a los demás. Pienso que, aunando a lo que la reina denominó como annus horribilis, y posteriormente la muerte de Diana, que provocó un periodo de gran vulnerabilidad e inestabilidad,
La monarquía tuvo que adaptarse de alguna manera a estos cambios. Solo un poco. No mucho tampoco, aunque suficiente para posicionarse mejor. Es muy pronto, ¿no? Eso es lo interesante. Creo que se ha vuelto muy fuerte. La comunidad ha estado dándonos el apoyo. William y Harry han liderado junto con Kate Heads Together en memoria de su madre. Recientemente han hablado mucho sobre las dificultades que han tenido para aceptar el dolor de perderla. William ha compartido cómo el impacto emocional sigue siendo significativo para él, incluso después de 20 años. Además, a través de su trabajo con Child's Rehabber UK, ha inspirado a otros a hablar abiertamente sobre sus pérdidas y a expresar sus emociones como una forma de enfrentar el dolor. De hecho, fue él quien alentó al príncipe Harry a buscar ayuda después de que su vida se sumergiera en lo que él describe como un caos total. Harry es alguien que no habló abiertamente sobre la muerte de su madre durante mucho tiempo. Pienso que William y Harry, al perder a su madre a una edad tan temprana, siendo esto una experiencia difícil para los jóvenes, se convirtieron en unos jóvenes más vulnerables a tener problemas emocionales. Ahora que han alcanzado la edad adulta, es natural que quieran abordar estos problemas y resolverlos. Además, pienso que el hecho de que su madre fuera una persona tan elocuente les ayudó a tener la confianza de sentir que podían hablar en público sobre las dificultades mentales y emocionales que habían tenido. Hablar puede hacer darnos cuenta de que no estamos solos. Lo opuesto a buscar expresarse en el aislamiento y el miedo. A veces, compartir lo que hay en tu corazón es un paso importante para hacer frente a la situación. Y así darte cuenta de que no estás solo. No has fallado. Es perfectamente normal sentirse a veces abrumado o triste. A todo el mundo le pasa. William y Harry han decidido comprometerse con estas organizaciones benéficas en particular, no solo debido a la prematura muerte de su madre, sino también porque eran temas que les preocupaban a ella. Creo que el interés de Harry en las minas terrestres y otras organizaciones benéficas en África es debido a que estas causas tocaron el corazón de Diana y, obviamente, porque son sus hijos. Ninguno de los niños, por muy sinceros que hayan sido en la serie de entrevistas de Heads Together, ha mencionado que su propia madre sufriera de problemas de salud mental, depresión y bulimia, pero todos sabemos que Diana lo experimentó. No hace falta ser psicólogo para notar que William y Harry, después de años de trauma y dolor, especialmente tan expuestos públicamente, se sintieron atraídos por organizaciones benéficas o iniciativas centradas en la salud mental. Quieren ser más abiertos sobre problemas como la depresión, ya que han experimentado eso personalmente. A medida que hemos conocido a muchas personas, hemos aprendido mucho durante estos últimos 3 meses. La conclusión a la que llegamos es que cuanto más hablamos de todo esto, más podemos ayudarnos de manera colectiva y como sociedad. El tema del Día Mundial de la Salud Mental de este año tiene que ver con esto. Dice así: salud mental como primeros auxilios para todos. Para nosotros, los primeros auxilios de salud mental implican brindar apoyo a tiempo a las personas antes de que su situación empeore o se convierta en un problema clínico. Este apoyo podría ser desde tan solo una conversación y un oído atento, hasta aconsejar a alguien sobre el acceso a servicios profesionales. Estas acciones pueden parecer poco, pero son de vital importancia. Creo que los temas sobre salud mental son fantásticos, y cuando supe que buscaban conocer más sobre el tema, decidí escribir un artículo. Pensé y me dije, qué fácil debe ser, por el hecho de ser quienes son, obtener la cobertura necesaria, ser escuchados y tener acceso al gobierno, sea lo que sea. Pero la campaña de salud mental fue verdaderamente encantadora. Marcó la diferencia. No hay que negarlo, marcó una gran diferencia.
pero eso solo se logra si lo haces bien. La campaña Heads Together ha sido absolutamente brillante y creo que definitivamente ha conmovido al mundo. ¿Se habrían involucrado en eso si su madre hubiese sido otra persona? No tengo ni idea. Pero ella era su madre y es parte de su legado que hayan elegido ese camino y espero que continúen por él durante mucho tiempo. Quizá fue necesario conectarse con una organización benéfica sobre salud mental. En este caso fue Heads Together, y eso fue lo que necesitó Harry para darse cuenta y reconocer públicamente sus propios problemas. Me dijeron que él creía firmemente que si lideraba esta campaña y alentaba a otros a ser abiertos y hablar sobre sus problemas, entonces tendría que abrirse y ser honesto en el proceso, pues luego lo hizo y fue bastante valiente al hacerlo. William, Catherine y yo comenzamos esta campaña porque nos dimos cuenta de que el miedo al juicio, el estigma y los prejuicios de tiempos pasados hacen que demasiadas personas se quedaban calladas sobre sus problemas de salud mental. Vimos que el miedo a hablar sobre un problema a menudo ocasiona que los problemas se vuelvan mucho más grandes. ¿Cómo es posible que la mayoría hable de su salud mental por primera vez cuando ya está sufriendo? El estigma no puede ni debe ser la razón por la cual no decidamos tomar las riendas por nosotros y por nuestras familias para evitar que aparezca esa nube oscura. El legado de Diana es una mezcla de lo que a la gente le gustaría ver y lo que realmente tenemos ahora. A la gente le gustaría aprender más sobre inteligencia emocional en esta era moderna. Diana fue más que una mujer compleja ante el ojo público. Fue una mujer icónica y famosa que siempre estará con nosotros durante siglos. Pienso que lo más importante es que ella nos dio el ejemplo de ser compasivos, verdaderamente compasivos, no como otras personas que dicen ser amables o caritativas. Pienso que ese es un gran legado, mientras que los políticos hoy en día fracasan bastante en eso. Por un lado, su imagen era muy glamurosa. Era un icono de la moda, del estilo, muy bonita y graciosa. Pero creo que tal vez su ejemplo de compasión es algo que ha perdurado en el tiempo. Realmente la gente recuerda su presencia. Ya sabes, se decía que una luz se encendía por donde quiera que ella pasara. Ella brindaba su consuelo a las personas y las hacía sentir especiales. Las hacía sentir importantes cuando tal vez estaban pasando por momentos bastante difíciles. Creo que eso es algo por lo que la mayoría de la gente la recuerda. En realidad dejó un doble legado. El primer legado, sus hijos, y el segundo es el trabajo que ahora continúan. Williams señaló que ahora hay una generación joven en el mundo que desconoce a Diana y no sabe las grandes cosas que logró y el increíble legado que ha dejado. Ella se distinguió por poner de manifiesto ciertos problemas que de otro modo podrían haber sido ignorados o pasados por alto. El legado de Diana tiene que ver con la forma en que cambió la monarquía, ya que dejó de ser una institución austera y bastante remota a una que es mucho más simpática y más auténtica. Formada por miembros de la realeza, más jóvenes que se conectan con los problemas que enfrentan los hombres y las mujeres. Y lo han hecho sin perder la dignidad de la familia real como institución. El mayor legado de Diana son sus hijos, porque han resultado ser unos jóvenes muy equilibrados y parecidos a su madre. Y creo que gracias a ella se ha proyectado una imagen más empática de la Casa de Windsor en el siglo XXI. Creo que ha habido un cambio fundamental. Tendremos una monarquía mucho más solidaria, más involucrada y menos insular, quizá más pequeña y compacta, pero más relevante de alguna manera. Creo que el lenguaje que utilizan los jóvenes es el que la gente reconoce en su día a día, en las calles de Gran Bretaña.
Esto los posicionará más alto el futuro y también garantizará su permanencia a largo plazo, ya que francamente la monarquía debe evolucionar y adaptarse a los tiempos y condiciones cambiantes.